Muy bien, el segundo libro de Reyes, ahí se va a situar nuestra meditación, en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. ¿Ya? O sea, en el capítulo 6 en realidad vamos a comenzar. El capítulo 7 es donde culmina el relato. ¿Ya? Si ustedes se fijan, espero que todos puedan haber encontrado el capítulo 6 del libro de Reyes, del segundo libro de Reyes, y en el versículo 8 dice que estaba habiendo una guerra, ¿ya? Y en esta guerra Israel iba ganando. Israel estaba ganando con todas las de la ley. Y resulta de que le preguntan a Eliseo. Ellos habían huido un poco y a Eliseo le preguntan, ¿qué hacemos? ¿Los matamos o los dejamos ir? Y Eliseo dice que los dejen ir, ¿ya? Esto transcurre del versículo 8 hasta el versículo 23. Pero nuestro relato, nuestra historia, se encuentra en el versículo 24. Y ahí quiero que podamos empezar a leer acerca de este relato. Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Mi hermano, yo no sé si ustedes comprenden o si alguien de aquí sabe realmente lo que es un sitio cuando hablamos de la Biblia. Un sitio era una situación sumamente complicada. En un sitio se cortaban todos los abastecimientos. En un sitio no había problemas con la higiene justamente de la ciudad. Las personas que vivían alrededor de la ciudad, en un sitio, también entraban a la ciudad. Entonces, ¿qué pasaba en la ciudad? Que todas las personas estaban viviendo aglomeradas cuando estaba en estado de sitio, ¿ya? Había hambruna, había sed y habían muchas complicaciones. Y esto no pasó en un momento donde Israel estaba muy bien. Esto pasó en un momento en el que Israel estaba mal espiritualmente también. Entonces, cuando pasa esto, cuando sucede este evento, al momento de que es sitiado Samaria, empiezan a haber ciertos problemas. Y miren lo que dice el versículo 25. Dice, y hubo gran hambre en Samaria, consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un intestino de palomas por 5 piezas de plata. El asno no era un animal que se debía comer. No era un animal permitido para el pueblo de Israel de comer. ¿Pero por qué se vendía por tanto? Es justamente porque empezaron a escasear el resto de los alimentos. Y cuando hay problemas de abastecimiento se forman estos mercados negros, ¿ya? Y ahí es donde se vendía por 80 piezas de plata la cabeza de un asno. Y miren, aquí en esta versión de la Biblia dice que una cuarta parte del intestino de palomas se vendía por 5 piezas de plata. En otras versiones dice que la parte del intestino donde se aloja el estiércol. Entonces, aquello era lo que se estaba comiendo dentro del pueblo de Israel, gastando de esa manera 80 piezas de plata o 5 piezas de plata por una cuarta parte del intestino. Entonces, es como para que podamos entender cuál era la realidad del pueblo de Israel en ese momento. Era una realidad muy fuerte, muy difícil. Y miren lo que sigue diciendo el texto en el versículo 26. Dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve, oh rey, señor mío. Pero miren la respuesta del rey. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo yo salvarte? ¿Del granero o del lagar? Fue una respuesta un tanto irónica. Le dice, mira, si Dios no es capaz de salvarnos, o sea, ¿cómo me estás pidiendo ayuda a mí? Y sigue diciendo el texto, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y esa mujer le respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Dense cuenta de lo fuerte que es el relato, de lo fuerte que está siendo la situación en la que está viviendo Samaria, al punto en el que
una mujer está dispuesta a comerse a su hijo. Ese era el punto. Entonces la decadencia espiritual también se ve en este tipo de actos. El pueblo estaba mal en cuanto a la alimentación, estaba mal económicamente y además estaba muy mal espiritualmente. Entonces, ante toda esta situación, miren lo que pasa. Dice aquella mujer: cocimos pues a mi hijo, en el verso 29, y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Lo triste de esta historia es que esta mujer no estaba dolida porque había tenido que asesinar a su hijo. Estaba dolida porque había sido engañada. Estaba dolida porque la otra mujer no quiso dar después a su hijo. Ese era en realidad el motivo de su molestia. Y es por eso que se presenta ante el rey. Imaginen lo fuerte que es este relato, porque una mujer, nosotros sabemos el amor de madre es algo muy característico. Y esta mujer pasa de lado por todo esto que nosotros conocemos como el amor de una madre. Y dice: mira, en realidad el problema es que no nos entregó al hijo después. El problema no es que nos tuvimos que comer a mi hijo, sino que el problema es que ella no cumplió con su parte. Y eso nos habla realmente de la condición espiritual que estaba teniendo todo el pueblo de Israel. Y si alguien era responsable de la condición espiritual, déjenme decirles que no era el profeta. La Biblia dice que el rey era quien estaba encargado de la condición espiritual del pueblo. Era el rey, no era el profeta. No era Eliseo el que estaba siendo culpable de lo que le estaba pasando al pueblo, sino que era el rey. Y miren lo que sigue diciendo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Entonces este hombre se desnuda. Y si quedaba algo de respeto por él, se acaba de perder. Porque pasa corriendo de esta manera por los muros de la ciudad. Y todo el pueblo es testigo de la vergüenza que estaba viviendo el rey. Y miren, lo que pasa muchas veces cuando una persona está alejada de Dios es no reconocer realmente la culpa de lo que está pasando, de que las consecuencias son por sus propios actos. Y miren lo que sigue diciendo. Y él dijo, en el versículo 31, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y la primera enseñanza que nos da este texto es: no culpes a otros de tus propios errores. El problema más grande de que el rey culpara a Eliseo no solamente es que ponía en juego la vida de Eliseo, sino que también, junto con esto, el rey estaba perdiendo la oportunidad de arrepentirse. Cada vez que tú no reconoces tu error, entonces pierdes la capacidad de arrepentirte y por tanto pierdes la oportunidad de ser perdonado. Eso para nosotros debiera dejarnos la mayor enseñanza. Muchas veces es más fácil buscar excusas. Lo estudiamos también un poquito en la lección. Muchas veces es más fácil culpar a otro. Muchas veces es más fácil negar que lo que he hecho en realidad tiene una repercusión espiritual en mi vida con Dios. Y es por eso que tratamos de alejarnos de eso y en realidad decimos: no, si no fue mi culpa. Cada vez que hacemos eso, perdemos la oportunidad de ser perdonados por Cristo. Y el rey estaba perdiendo la oportunidad de volver a ser guiado por el Espíritu de Jehová. Y es tanto así que miren lo que sigue diciendo. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados, dice, los ancianos. En el pueblo de Israel, los ancianos eran de suma importancia. Eran quienes tenían la sabiduría. Eran quienes habían vivido en otros momentos del pueblo de Israel. Y miren, y el rey envió a él un hombre. ¿Por qué será que los ancianos estaban sentados con Eliseo y no estaban sentados con el rey?
Porque justamente si algo caracteriza a los ancianos es la prudencia, es la sabiduría. Y estos hombres reconocían en el rey una persona que estaba alejada de Dios. Y reconocían en Eliseo una persona cercana al Señor. Y es por eso que deciden ir donde Eliseo, para poder estar cerca de él también. Dice el versículo 32, que estaba en su casa con los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniese a él dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Este es Eliseo hablando del rey. Mirad pues, y cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aquí Eliseo estaba reconociendo que Satanás era quien estaba guiando al rey. Él estaba reconociéndolo. Es Satanás quien está detrás de esta orden. No es solo el rey, sino que es alguien que está detrás de él. Se oye tras él los pasos de su amo. Y miren lo que sigue diciendo. Aún estaba hablando con ellos cuando el rey mismo irrumpió en la estancia y dijo: todo este mal viene de Jehová. Sigue sin reconocer lo que él estaba haciendo, su mala gestión acerca de la administración de este reino. Y dice: todo esto viene por culpa de Jehová. ¿Para qué he de esperar más en Jehová entonces? Y decide negar su fe. Miren lo que hace el rey. Está diciendo: yo no espero más en Jehová. Entonces dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho él: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Un siclo era algo accesible. El seah de flor de harina eran aproximadamente 3 kilos y algo. Entonces se podía comer con eso. Eran productos necesarios para que el pueblo pudiese comer. Pero esto salía de toda lógica. Si hoy día las piezas, o sea, la cabeza de un asno vale 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un intestino de paloma vale 5 piezas de plata, ¿cómo es que mañana 3,5 kilos de harina van a valer un siclo? O sea, sale de toda lógica. Porque las cosas no funcionan así mayormente. Pero eso es algo que Dios muchas veces nos tiene acostumbrados. A trabajar fuera de toda lógica. A salir fuera de lo que nosotros pensamos que está establecido. Y miren lo que sigue diciendo el relato. Y un príncipe, este hombre es importante, miren, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: mira, Jehová va a hacer ventanas en el cielo. Y lo dijo en tono de burla. Que mira, Dios va a hacer ventanas en el cielo. ¿Será esto así? Y él le dijo, Eliseo le responde: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y resulta de que este texto nos empieza a avisar de algo. Si ustedes se recuerdan las historias de Jesús, cada una de las historias de Jesús había un elemento fundamental en el momento de la sanidad, que era la fe. Le decía: hijo, tu fe te ha sanado. La fe de ellos te ha sanado. Y aquí Eliseo le dice: por tu falta de fe, tú verás el milagro, pero no lo vas a vivir. Y esa es una enseñanza para nosotros también. Muchas veces nosotros hemos visto milagros. Si yo preguntara uno por uno si han visto un milagro, posiblemente cada uno de ustedes ha visto o ha sido presente, o sea, ha sido testigo presente de un milagro. Pero cambia la historia cuando nosotros nos ponemos a pensar: ¿y yo he vivido un milagro? Y la clave para vivir los milagros, para ser parte de los milagros, es confiar en Dios. Porque si tú decides no confiar, puede que los veas, que aún veas el poder de Dios, pero que no los puedas vivir. Y este es un llamado a tener fe.
Es un llamado a confiar en que si Dios tiene el poder de hacerlo y está en su divina voluntad, sí puede hacer lo que sea. Y muchas veces nosotros dudamos del Señor. Dudamos de lo que el Señor puede hacer porque sale de nuestra lógica. Pero según la experiencia bíblica dice que debemos confiar más que nunca en el Señor cuando las cosas están saliendo de lógica. Y miren lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 3 del capítulo 7 que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Los leprosos no eran personas bien miradas. Eran personas totalmente repudiadas por el pueblo. Los leprosos, miren dónde estaban. Dice que estaban a la puerta, estaban a la entrada. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad, por la fuerza, por cierto, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, pues también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, entonces también moriremos. Y yo encuentro lógico el pensamiento de los leprosos. Si me voy a morir acá, o me voy a morir en la ciudad, entonces mejor voy y pido clemencia. Y si me dicen que sí, entonces voy a vivir. Y si me dicen que no, bueno, entonces igual voy a morir, no pierdo nada. Dice que se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento, dice que no había allí nadie. ¿Pero por qué no había allí nadie? Y es lo que sigue diciendo el versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Esto es lo que hizo el Señor. Los asustó. Hizo que en ellos sonaran como el ruido de los carros que venían, como un gran ejército. Dice que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Dice, y corrieron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, dice que entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron a otra tienda y de allí también tomaron y fueron y también lo escondieron. Y ahora los leprosos estaban saciados y tenían riquezas. De ser lo peor, ahora ellos tenían todas las riquezas. Y miren lo que sigue diciendo el texto. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callados. Miren lo que se pusieron a pensar los leprosos. Y yo me reconocí un poco en los leprosos. Hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callados. El Señor a nosotros nos ha bendecido. El Señor nos ha puesto a disposición la información de que está viniendo pronto, de que el momento decisivo está por llegar. Pero como hacen muchas veces los leprosos, como lo estaban haciendo en ese momento, nosotros lo estamos haciendo muchas veces. Dice, estamos callando. Estamos sin decir nada. Tenemos una gran verdad, pero callamos. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y miren lo que siguen diciendo los leprosos. En el verso 9 dice: y si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en culpa. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Estos leprosos pudieron cambiar lo que había en su mente, porque en la mente de aquellos leprosos estaba el rechazo, estaba todo lo que la sociedad había hecho en contra de ellos. Pero ellos decidieron
seguir lo que realmente habían aprendido en su niñez, que era que no podían guardar las buenas nuevas solo para ellos solos y que debían compartirlo. La historia sigue diciendo que el rey, que fueron y lo informaron al rey, y el rey decidió no creer. Dijo, no, esto es, los sirios están tratando de engañarnos. Los sirios nos engañan y han salido de los campamentos. Y cuando nosotros vayamos, ellos entrarán a la ciudad y la tomarán. Pero miren, en el versículo 13, dice que entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan aquí también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos a ver qué ocurre. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Dice que siguieron hasta el Jordán, y todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey había puesto de vigilancia en la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la puerta, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Y la enseñanza más grande de este texto es que Dios cumple sus promesas. Fuera de toda lógica, el seah de flor de harina iba a valer un siclo. Fuera de todo pensamiento, fuera de toda lógica, las cosas para nosotros no van a mejorar. Fuera de toda lógica, fuera de toda lógica, las cosas para nosotros debieran mejorar, si lo pensamos fuera de lógica. Pero el mundo de hoy dice que no. Cuando nos ponemos a pensar en las promesas de Dios, recordemos que no estamos hablando con una persona común y corriente, que no estamos hablando con un par, estamos hablando con Dios. Y si Dios ha prometido algo, yo estoy seguro de que lo hará. Así como hizo que de la escasez pasaran a la abundancia en el pueblo de Israel, en nuestras vidas el Señor tiene el poder para cumplir cada una de las promesas que hay registradas en la Escritura. Y los leprosos decían que estaban callados cuando era día de buena nueva. La promesa más grande se encuentra en el libro de Juan. Quiero que me puedan acompañar. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 es la promesa más linda que nosotros tenemos de parte de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa más maravillosa que ha hecho el Señor Jesucristo es que volverá. Tenemos esa certeza de que Dios nunca ha fallado una promesa y con esta tampoco lo hará. Que el Señor nos dé la fuerza para seguir avanzando y nos dé el ánimo y el valor para predicar acerca de su segunda venida. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga.